Muy buenos días. En este momento vamos a dar inicio a la primera jornada virtual del Diplomado en Gestión Ambiental con enfoque de género y sostenibilidad territorial. En esta mañana nos va a acompañar la licenciada Vilma Vaquerano del Observatorio. Ella nos va a impartir una charla sobre justicia climática con enfoque de género, vulnerabilidad diferenciada, adaptación basada en comunidades y ecosistemas para la prevención y reducción de riesgo climático. Bueno, me indican si podemos iniciar. Sí, licenciada, no Sí, sé si escucharon la presentación que le hice a usted o no me pudieron escuchar, jóvenes. sí, un poquito. Fíjense que yo no sé por qué tengo problemas en este momento, ¿verdad? Pero entiendo que sí me escuchan. Bueno, perdonen, ¿verdad? Que no puedo compartir la cámara. Fíjense, ya no me dio tiempo de ver cuál era el problema que tenía, ¿verdad? Entiendo que tengo 20 minutos. Yo preparé una presentación, ¿verdad? Sobre los conceptos más importantes, porque es una introducción, ¿verdad? Sobre gestión ambiental y perspectiva de género, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, creo que no voy a poder abarcarlo todo, lógicamente, ¿verdad? Pero parte de la información que yo les comparto la pueden encontrar en el Observatorio de Justicia Ambiental, ¿verdad? Entonces, en este observatorio, ¿verdad? Ustedes van a encontrar la información del contexto nacional, ¿verdad? Algunos de los documentos de la normativa internacional que se mencionan o algunos conceptos que hacen referencia, por ejemplo, ¿verdad? El de seguridad humana. Entonces ustedes se lo van a poder encontrar en el observatorio, ¿verdad? Bueno, la Agenda 2030 y su relación, ¿verdad? Con los derechos humanos y el derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Reconocido por las Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Género y sostenibilidad ambiental. Así es que me indican, por favor, el tiempo para finalizar, oigan, porque como, no sé, hemos comenzado a las 9:15, no sé si a partir de este momento cuento los 20 minutos. Sí, 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 Sí. correcto, doctor, maestras, no hay problema. Los 20 minutos o se puede pasar un par de minutitos. Va, gracias, gracias. Bueno, mucho gusto, de verdad que es un honor poder compartir con ustedes, ¿verdad? Esta mañana y como para entrar en gestión, ¿verdad? En el tema ya de gestión ambiental, creo que es importante como preguntarse qué significa gestión, qué tanto abarca, cómo se vincula con el tema de derechos humanos, ¿verdad? Y también el enfoque de género. Entonces, como así de manera resumida, ¿verdad? Cuando hablamos de gestión ambiental con enfoque de género, estamos precisamente llamando a ese conjunto de políticas públicas, de instrumentos, ¿verdad? De procesos, de programas o de estrategias gubernamentales o que se hacen por diferentes actores, pero sí, con aprobación, ¿verdad? De las instituciones de gobierno o que es desarrollada por agentes de gobierno, ¿verdad? Eso es lo que se denomina una política pública, ¿verdad? Y que en el caso de la gestión ambiental, ¿verdad? Estas políticas públicas pues tienen, ¿verdad? Como finalidad incidir en las buenas prácticas humanas, ¿verdad? Vinculadas al medio ambiente para promover el uso sostenible de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo más importante es que cuando hablamos de gestión ambiental, ¿verdad? No hablamos únicamente de proteger los recursos naturales, sino cómo el uso de estos recursos, ¿verdad? Se garantiza para las diferentes generaciones, ¿verdad? Actuales y futuras, y cómo precisamente los recursos, ¿verdad? Están al servicio de las personas, pero también las personas están al servicio de los recursos en cuanto a su protección, ¿verdad? En este sentido, pues la gestión ambiental, ¿verdad? Implica diversos enfoques desde la evaluación del impacto ambiental de todas las políticas públicas, de todas las acciones empresariales, actitudes o conductas sociales, ¿verdad? De cómo el ordenamiento territorial debe ser sostenido, proteger los derechos humanos, pero de manera paralela, pues, proteger el medio ambiente. ¿Verdad? La gestión integrada, sobre todo del agua, de otros recursos, pero sobre todo del agua porque es como uno de los recursos
de mayor desgaste, ¿verdad? Y vitales, pues, de todos los recursos, ¿verdad? Los recursos aire, agua, ¿verdad? Recursos costeros, todo depende de la vida, pero el agua es vital, ¿verdad? La conservación de la biodiversidad, sobre todo las estrategias de economía circular, ¿verdad? Tomando en cuenta de que hay, esto tiene que ver con otro de los ODS que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero que realmente para llegar a esa sustentabilidad ambiental tiene que haber, además de un consumo responsable, ¿verdad? Una distribución equitativa de los recursos. En este sentido, pues, el concepto de economía circular es vital, ¿verdad? Las acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres, ¿verdad? Ocasionados sobre todo por esa sinergia entre los aspectos humanos, ¿verdad? Y algunos fenómenos atmosféricos u otros fenómenos, ¿verdad? Climáticos, pero que no pueden denominarse desastres naturales, ¿verdad? Como de una manera equivocada usualmente se hace. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que sobre todo el cambio climático, la degradación ambiental y el calentamiento global, pues, y todos los impactos que ya estamos viviendo, ¿verdad?, debería de ser una de las máximas preocupaciones, ¿verdad?, de todas las políticas públicas y de la academia también. Qué bueno que nos encontramos por acá, ¿verdad?, porque hay un impacto directo en la sobrevivencia, en la economía, en el bienestar, ¿verdad? Y en los derechos de las personas y sobre todo de aquellos grupos en mayor condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando se habla precisamente de gestión ambiental con un enfoque de género, estamos superando, ¿verdad? Ese enfoque tradicional ya obsoleto, ¿verdad? Que debería, que únicamente veía la protección de los recursos, ¿verdad?, naturales, pero sin comprender todos esos efectos, todos esos efectos negativos a corto plazo, ¿verdad? Y sobre todo irreversibles, ¿verdad? Que tiene la degradación del medio ambiente. Entonces, y debe de tenerse en cuenta una visión integral, ¿verdad? Que incorpora de manera transversal, pues, ¿verdad?, el análisis de la sustentabilidad de los recursos, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta toda la dimensión social, económica, política y cultural del desarrollo desde un enfoque de desarrollo integral, ¿verdad? Y sobre todo de desarrollo humano, ¿verdad? Que eso es como lo elemental precisamente cuando se hace este análisis de la gestión ambiental con enfoque de género, ¿verdad? Por tanto, entiende la conservación, ¿verdad?, en estrecha alianza con el bienestar de las personas. Y otro aspecto importante que es la justicia social, ¿verdad?, que es tener esa mirada de que estos impactos, ¿verdad?, y las cargas ambientales no afectan de manera homogénea a todas las personas, a todos los grupos y todos los sectores, o a todos los países, o a todas las naciones. Siempre hay factores críticos como el género, el origen, ¿verdad?, la clase social. Lamentablemente, pues tenemos una sociedad bien clasista, ¿verdad?, bien elitista, que eso hace, ¿verdad?, que afecte precisamente las condiciones de adaptación o la misma resiliencia, ¿verdad?, que las comunidades pueden tener frente al cambio climático. Entonces, eso se habla de justicia social, ver las desigualdades, ver las inequidades y cómo estas van a ser determinantes para enfrentar todas las situaciones derivadas del cambio climático. Y esto es importante, ¿verdad? Hay la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, allá por 1987, ya casi 40 años, ¿verdad?, decía: el propósito no es únicamente proteger la naturaleza, sino garantizar que el desarrollo económico y social ocurra dentro de los límites ecológicos del planeta y permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. No tenemos mucho tiempo para conversar, pero yo creo que si nos ponemos a dialogar sobre esta premisa, ¿verdad?, cómo se está viendo la protección de los recursos, cómo se está viendo precisamente los efectos actuales del cambio climático y cómo esto está comprometiendo la vida a futuro,
¿verdad? Y creo que es bien importante que le pongamos mucha atención, ¿verdad? A cuando se hizo esta declaración, ¿verdad? De la Comisión sobre el Medio Ambiente en 1987, porque si ustedes buscan en el Observatorio de Género y Justicia Ambiental, precisamente hay documentos de la CEPAL que hace 40 años, en 1990, ¿verdad? Hace casi 35, 36 años, ¿verdad? Ya venía como haciendo las proyecciones de cómo el cambio de las temperaturas aquí en El Salvador, ¿verdad? En Centroamérica y en El Salvador, realmente iba a originar plagas, iba a originar otro tipo de enfermedades, iba a traer mayor pobreza también por el desplazamiento, ¿verdad? Y por lo menos yo no sé ustedes, ¿verdad? O alguien que esté así más contemporánea de mi edad, ¿verdad? Pero yo no recuerdo que hace 30, 35 años realmente se hablara de manera pública y de manera masiva, ¿verdad? Todos estos efectos del cambio climático que en este momento lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, y cómo no se daba paso a esa necesidad de hablar de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y muchas veces nos decimos, pero ¿qué es el desarrollo sostenible? Realmente, ¿cómo lograrlo en una sociedad con tantas carencias, ¿verdad? En el que muchos sectores de nuestra población viven el día a día, ¿verdad? Y que realmente las políticas agrícolas han sido como las políticas menos favorecidas, ¿verdad? De las instancias gubernamentales, ¿verdad? Y aquí vemos un elemento clave, ¿verdad? Cómo diversos sectores económicos tienen subsidios, la maquila, el turismo, ¿verdad? Las exportaciones, los call centers, muchas veces, sobre todo con las excepciones de IVA, con las excepciones de renta, de otros impuestos, pero no las políticas agrícolas, pues, y eso ha llevado precisamente, ¿verdad? A que El Salvador tenga una dependencia absoluta, ¿verdad? De la importación de alimentos, desaparecimiento de los bosques a nivel nacional, una economía más orientada al turismo, ¿verdad? Que no sería malo siempre y cuando, pues, se vea a la par, ¿verdad? Todas estas necesidades de protección ambiental. Y si ustedes recuerdan, ahí por la segunda lámina veíamos, ¿verdad? Un aspecto que es clave, que es el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial, hay una política, ¿verdad? Una ley de la, ay, en este momento no recuerdo el nombre de la ley, pero es la dirección, la Ley General de Obras Municipales, más o menos. Había recuerdo de que se estaba planteando precisamente derivada de esta ley una política, ¿verdad? Para de urbanismo, ¿verdad? Una política de ordenamiento territorial, es la ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y aquí se habla precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, de que las zonas industriales tienen que estar alejadas de las zonas residenciales por la contaminación, ¿verdad? De que tiene que haber precisamente en las urbanizaciones o en las colonias áreas de zona verde, ¿verdad? Entonces, y esos son elementos fundamentales, ¿verdad? Ustedes en el observatorio precisamente pueden encontrar una publicación, ¿verdad? Que hicimos hace poco, que se veía como ante estas situaciones de cambio climático, ¿verdad? Del aumento del calor, realmente no había que destinar grandes áreas como zonas protegidas, que es necesario y fundamental para los recursos hídricos, ¿verdad? Pero además de eso, como algunas ciudades como Medellín, algunas ciudades como Colombia, para tenerlas más cerca, o Costa Rica, ¿verdad? Han proyectado también disminuir el calor de las ciudades, ¿verdad? Creando zonas boscosas en colonias, en la vía pública, cerca de la gente. Entonces, esas son como algunos elementos fundamentales del ordenamiento territorial que tiene que ver con la gestión ambiental. Entonces, cuando hablamos precisamente de desarrollo sostenible, estamos hablando de cómo hay sistemas estructurados, ¿verdad? Para que las herramientas técnicas, legales e instituciones vinculadas al desarrollo, ¿verdad? Tengan en cuenta todos estos elementos. Por ejemplo, ¿verdad? Que siempre haya una evaluación de impacto ambiental, que haya estas acciones de ordenamiento territorial, la protección del suelo, la clasificación de los suelos,
¿verdad? La gestión de los recursos hídricos y la biodiversidad, y sobre todo ahora, pues, si ustedes ven algunos informes del Banco Mundial, se está hablando, ¿verdad?, que El Salvador está a un paso, está dentro de las naciones más cercanas de llegar al estrés hídrico, y el estrés hídrico significa, ¿verdad?, en que va a haber una situación, ¿verdad?, en que el agua, pues, sencillamente, ¿verdad?, no va a poder satisfacer todas las necesidades humanas, las necesidades industriales y económicas, las necesidades agrícolas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace frente a esta situación? Hay una serie de estrategias gubernamentales y empresariales y también comunitarias, ¿verdad?, para prever llegar a ese estrés hídrico, ¿verdad? Y otro elemento fundamental que es la economía circular, ¿verdad? Cómo precisamente el reutilizar, ¿verdad?, algunos elementos que pueden dañar el medio ambiente y reconvertirlos, ¿verdad?, además de contribuir a la economía de algunos grupos más desfavorecidos, también pues aborda este problema de los desechos sólidos, ¿verdad? Y no me quería referir yo como, por ejemplo, reutilizar el plástico, porque realmente con el plástico es un problema gravísimo, ¿verdad? Y lo primero, no sé si ustedes han escuchado precisamente algunos análisis de la UNES, algunos análisis del CESTA o de la misma Universidad de El Salvador, ¿verdad?, de laboratorio que tiene la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y aquí pues no es ni siquiera reutilizar el plástico, es dejar de utilizar plástico, dejar de producirlo, porque implica demasiados recursos y muchos años para su degradación, entonces no debería de utilizarse. Entonces por eso no me refería yo dentro de estos elementos, ¿verdad?, que están en el ambiente y que deberían ser reutilizados, pero si no, pues otro tipo, ¿verdad? No solo el plástico, sino otro tipo de desechos, ¿verdad? En los mismos sistemas hospitalarios, ¿verdad?, que utilizan las bolsas de suero, las jeringas, es muy amplio, ¿verdad?, de cómo se utilizan desechos que realmente el sistema no puede degradarlo, ¿verdad? Y que en algún momento van a contaminar el agua, el suelo, ¿verdad? Que quitamos el problema de la basura de la vista, ¿verdad? Se van a hacer las jornadas de limpieza ya a las bocanas, a los ríos, a las costas, pero esa basura algún lugar va a dar, ¿verdad? No desaparece. Entonces solamente lo que hacemos es trasladar, mover el problema de nuestra vista, ¿verdad?, de donde puede contaminar aún más, y trasladarlo a otro lugar, pues, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos precisamente de este desarrollo sostenible, estamos hablando de una acción humana protectora al entorno, ¿verdad?, de actividades productivas y urbanísticas, ¿verdad?, que tienen en cuenta la protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿verdad?, a través del cambio del uso del suelo, del tratamiento adecuado de las emisiones industriales y sobre todo, pues, la extracción de los recursos, ¿verdad?, de manera responsable y de manera, pues, consciente que los recursos son finitos, ¿verdad?, y que en algún momento se van a terminar. Y tomar en cuenta también, ¿verdad?, que hay alteraciones del equilibrio ecológico con estas acciones, ¿verdad?, que llevan a afectaciones graves, por ejemplo, hambrunas, ¿verdad?, daños a la economía, vemos las sequías, la contaminación del aire, ¿verdad?, y otras condiciones que afectan de manera directa, ¿verdad?, a las poblaciones, ¿verdad?, la seguridad alimentaria, el crecimiento de los países, ¿verdad?, a la sobrecarga del trabajo de las mujeres también, pues, y a la larga, ¿verdad?, mayor número de enfermedades, ya sea enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, ¿verdad?, o de la piel, ¿verdad?, para las personas que están más expuestas, sobre todo, pues, a aguas contaminadas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, ¿verdad?, porque ya se van a acabar los 20 minutos. Otro de los conceptos, ¿verdad?, que importantes a tomar en consideración es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Yo aquí no me voy a detener mucho, hablamos un poquito. Ustedes en este documento de las Naciones Unidas, que es de 1987, que antes hacía referencia, pues lo pueden encontrar, ¿verdad? Y ver las tres dimensiones
claves del desarrollo sostenible, ¿verdad? La sostenibilidad ambiental, la inclusión y el bienestar social, ¿verdad? Y esto implica también la equidad y el acceso universal a servicios básicos y que están vinculados directamente con los derechos humanos y el desarrollo económico, pero no es cualquier tipo de desarrollo económico, ¿verdad? Sino que es un desarrollo circular en el sentido, ¿verdad? Que puede considerar precisamente, ¿verdad? Estas políticas de economía circular, de economía justa, de economía responsable, ¿verdad? Desde un enfoque de ético y viable, ¿verdad? Considerando pues estos aspectos del medio ambiente, ¿verdad? Y que ya se hacía alusión precisamente a la Agenda 2030, la Agenda 2030 que es un convenio, ¿verdad? Una declaración que ha firmado diferentes países, incluyendo El Salvador, ¿verdad? Y que hablaba precisamente de 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Uno de ellos era la igualdad de género como eje transversal, ¿verdad? Y que hacía alusión de que es imposible avanzar hacia un desarrollo sostenible sin considerar, ¿verdad? Y sin empoderar a más de la mitad de la población, ¿verdad? Bueno, considerar estos aspectos claves como el agua, ¿verdad? Y su impacto directamente con el clima, como el manejo equitativo del agua potable, ¿verdad? Y todas estas acciones de saneamiento van de la mano, ¿verdad? Si no hay el servicio de agua, pues si no hay servicio, ¿verdad? También de saneamiento en cuanto a la eliminación de los desechos humanos, de las excretas, ¿verdad? Y acceso a agua potable, pues lógicamente hay una desmejora en la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y con un impacto sustancial mayor hacia las mujeres, precisamente por toda esta asignación de cargos de la carga o de las actividades de cuidado, o sea, las tareas domésticas y las tareas de cuidado de niños, niñas o personas dependientes, ¿verdad? El otro de ese número 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, que ya hablamos un poco de esta planificación territorial, ¿verdad? Congruente con las leyes ambientales, lo de ese producción y consumo responsable, ¿verdad? Que las personas debemos de ser conscientes también, ¿verdad? ¿No? Que además de que tiene un efecto directo a algunas economías, ¿verdad? Por ejemplo, la industria ganadera, el sector ganadero, el sector industrial, el consumo de textiles, ¿verdad? Que realmente, además de consumir una cantidad de recursos muy alta, ¿verdad? También, pues, significa, ¿verdad? Un tiempo de degradación mucho más extenso, ¿verdad? La acción por el clima, o sea, las acciones de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, ¿verdad? Que deben de tomarse en cuenta, ¿verdad? Para que las sociedades se vayan adaptando, ¿verdad? Porque todas y todos tenemos algún nivel de responsabilidad, ¿verdad? La protección de la vida de los ecosistemas terrestres y las instituciones sólidas, ¿verdad? Transparentes, que involucren también a la ciudadanía, que haya acceso a la información, para que sean sistemas de gobernanza que tomen en cuenta pues todas las políticas ambientales, ¿verdad? No me voy a detener en este concepto porque yo sé que después lo van a ver más adelante, ¿verdad? Y el tiempo no nos da, sobre todo pues porque la universidad muchas veces ha participado en este tipo de procesos, ¿verdad? No pregunté si tenían algún conocimiento previo de género, ¿verdad? Pero entiendo que son estudiantes de último año, entonces de alguna manera ha habido alguna familiaridad con el tema, ¿verdad? Con estos conceptos claves de la igualdad de género y la equidad de género, y cómo mientras estos conceptos, ¿verdad? No se pongan en práctica y se le dé vida, ¿verdad? Va a ser imposible pues atender las brechas de género, ¿verdad? Que están impactando sobre todo los efectos del cambio climático sobre las mujeres o sobre otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿verdad? Entiendo que también lo van a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Que ese reconocimiento del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, ¿verdad? Como un derecho humano y de manera expresa, pues, ¿verdad? Sabemos muy bien, no hay duda, ¿verdad? Sabemos muy bien que que el medio ambiente determina, ¿verdad? Determina el goce de derechos, pero también
los recursos naturales, el agua, bueno, hay jurisdicción en Sudamérica, en Bolivia, en Colombia, en que los ríos, las zonas protegidas, se les reconoce la personalidad jurídica, ¿verdad? Para que estas instancias pues puedan ser representadas a través de fundaciones, a través de comisiones, de normativas, y pueda haber una defensa de derechos, ¿verdad? Con personalidad jurídica, los recursos naturales, ¿verdad? Y esto también pues se vincula con este reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? En que en el año 2021 reconoce a través del Consejo de Derechos Humanos para que todas las personas tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, ¿verdad? Como un derecho humano independiente, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es de vital importancia para el disfrute de otros derechos, dada su estrecha relación con el derecho a la vida, con respecto a la dignidad humana y con la preservación de la naturaleza y los ecosistemas. Bueno, para ir cerrando un poquito, creo que ya me está agotando el tiempo, creo que no logro ver chat, pero si no me avisan, ¿verdad? ¿Cómo vamos con el tiempo? Estamos bien, maestra, puede continuar, estamos bien. Gracias, sí. Bueno, y este paradigma, ¿verdad?, de la seguridad humana, que tiene 5 elementos o 5 fases, ¿verdad?, fundamentales. Esto igualmente ustedes en el observatorio pueden profundizar un poquito más, ¿verdad? Nosotras como Hormuza estamos lanzando una campaña desde hace 2 años precisamente sobre la vinculación de la seguridad humana, ¿verdad? La adaptación al cambio climático, la protección de los recursos naturales, ¿verdad? Y de la equidad de género, la igualdad de género. Porque a diferencia de los sistemas tradicionales, ¿verdad? O de los enfoques tradicionales de seguridad, ¿verdad?, centrado en la protección del Estado, ¿verdad?, el enfoque de seguridad humana, usualmente se usa seguridad ciudadana, ¿verdad?, pero el enfoque de la seguridad humana precisamente coloca a las personas en el centro de las políticas públicas y busca protegerlas frente a amenazas que comprometan su dignidad y bienestar, ¿verdad? Y son interdependientes estas fases o estos factores: la seguridad sanitaria y alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad económica, la comunitaria y la dimensión política, ¿verdad? Y lo que habla es cómo estos 5 dimensiones son claves, ¿verdad?, para la seguridad, porque si una de estas falla, puede provocar crisis de que además de poner en riesgo los sistemas gubernamentales o los gobiernos, también ponen en riesgo la sobrevivencia de las personas. Entonces, por eso se habla de seguridad humana y no el concepto tradicional de seguridad, ¿verdad?, vinculada únicamente pues a las leyes o normas, ¿verdad?, o cuerpos institucionales que tienen que ver con la seguridad, ¿verdad?, en el enfoque tradicional. Y pone un ejemplo clásico, ¿verdad?, cómo una sequía prolongada afecta la producción agrícola, reduce los ingresos familiares, incrementa la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Bueno, y los efectos cascadas, ¿verdad?, del cambio climático, una sequía, una pérdida agrícola, por tanto, inseguridad, desplazamiento interno, mayor migración a las ciudades, pues, donde no solamente pueden haber, ¿verdad?, mayor aglomeración de personas, trayendo crisis de vivienda, de empleo, ¿verdad?, sino también, pues, sucede lo que ha sucedido en nuestras sociedades, ¿verdad?, zonas rurales, zonas agrícolas con menos población, la población se concentra en 5 departamentos, donde estos departamentos tienen sobre todo población urbana, ¿verdad?, y esto pues provoca también que no se atienda la economía agrícola. Entonces eso es como el efecto cascada. Bueno, ya hablábamos de esto, no vamos a destacar más esto, de cómo, por qué no es importante, ¿verdad?, o más bien cómo es fundamental no hablar de desastres naturales, sino ya de llamarlos de la manera, ¿verdad?, más adecuada. Un desastre asociado a un fenómeno hidrometeorológico, un desastre asociado a un fenómeno geológico como son terremotos, ¿verdad?, erupciones volcánicas, derivadas a un fenómeno atmosférico extremo, provocado por la interacción de una amenaza natural y condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque si decimos un desastre natural, creemos
que no se pudo haber evitado. Y ya vimos que sí, cuando una política adecuada de desarrollo territorial se puede evitar todos estos desastres, ¿verdad? Porque es la vulnerabilidad social la que lleva a que ese fenómeno atmosférico se convierta en un desastre. Bueno, me voy a saltar esto por cuestión de tiempo, pero hacía alusión a eso precisamente como hay una interacción entre amenazas, exposición, vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los estados, lo que provoca precisamente el desastre, ¿verdad? Bueno, sobre esta sinergia género y sostenibilidad, ¿verdad? Cómo es fundamental, pues, la participación de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres, pero no un reconocimiento romántico, ¿verdad? Un reconocimiento solamente de palabra o en discurso, sino ese reconocimiento significa involucrar a las mujeres, ¿verdad? Darles insumos, capacitarlas, facilitar presupuesto, facilitar precisamente tecnología, capacitaciones, promover que sean propietarios de la tierra para que puedan sembrar, ¿verdad? Por decir algo. ¿Verdad? Y estas son algunas reflexiones finales. Si nos da tiempo, quisiera escucharles. Si no nos da tiempo, las dejo para su consideración, ¿verdad? Primero, ¿qué es la gestión ambiental con enfoque de género? ¿Qué significa el desarrollo sostenible? ¿Cuál es su vinculación con la gestión ambiental? ¿Verdad? ¿Qué es el género, igualdad y equidad? Y cómo se vincula precisamente con esta dimensión ambiental cuando hablamos de estos enfoques de seguridad humana, ¿verdad? O estos enfoques más amplios de lo que significa la relación entre el ambiente y los derechos humanos. ¿Cómo incluye el género, tomando en cuenta el género, ¿verdad? Como este concepto, solo lo pongo por aquí, ¿verdad? Que es precisamente para cómo los sistemas políticos, económicos, las políticas o las estrategias gubernamentales o empresariales toman en cuenta esos efectos diferenciados en mujeres y hombres, ¿verdad? Derivados de las oportunidades, de los privilegios o de los efectos negativos que las políticas públicas, ¿verdad? Ocasionan, sobre todo en las mujeres o en algunos grupos en mayor condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Y esta pregunta final, ¿qué acciones concretas pueden promoverse desde la universidad y el ejercicio profesional, ¿verdad? De ustedes como futuras y futuros profesionales, ¿verdad? Para precisamente, ¿verdad? Implementar acciones de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Pero también con esa visión de un desarrollo sostenible, no solamente con miras al cambio climático, porque este es un elemento más que se suma, ¿verdad? Ya a las dificultades medioambientales, ¿verdad? Y a las desigualdades que hemos venido enfrentando pues desde hace años. Bueno, las políticas, ¿verdad? Económicas, esta falta de política agrícola inclusiva, ¿verdad? O esta falta de proyección del país, ¿verdad? Hacia el sector económico de servicios y no necesariamente, ¿verdad? Tomar en consideración todas estas carencias alimentarias y toda la inseguridad alimentaria que se iba a derivar, ¿verdad?, de descuidar una política de seguridad alimentaria o una política agrícola orientada a la alimentación, ¿verdad? Porque pueden haber políticas agrícolas, ¿verdad?, que se fomente sobre todo pues algunos cultivos con miras a la industria del azúcar, ¿verdad? Y el azúcar tiene una política agrícola y es una política equitativa, es una política, ¿verdad?, de gestión ambiental con enfoque de desarrollo humano o con enfoque de género. Esa es la pregunta, sabemos muy bien que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo podemos discutir posteriormente, porque una política de producción azucarera pues está dañando, ¿verdad?, los mantos acuíferos, está contaminando comunidades aledañas, está haciendo quemas indiscriminadas que muchas veces ha provocado la muerte de personas que viven cerca, entonces por esas razones. Bueno, me quedo hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. Creo que no nos da tiempo, ¿verdad? Pero les quiero compartir, ¿verdad?, el Observatorio de Género y Justicia Ambiental, que ustedes lo pueden encontrar en la web. Muchísimas gracias, licenciada Vilma Baquerano. Agradecemos por la presentación. En este momento
estimados participantes, es el momento adecuado para que ustedes puedan dar sus consultas, comentarios a nuestra primera ponente. Sería adecuado que en ese momento aprovechen el espacio que tienen en esta mañana para que fortalezcan algún conocimiento, alguna duda que tengan. Se la pueden dirigir a la licenciada antes de dar paso a la siguiente ponencia. Vamos a ver quién está por ahí. Ahí se encuentra conectado César, está Débora, Michelle, Ángela, alguna consulta que tengan, felicitaciones para la ponente. Aprovechemos estos espacios que son los adecuados para poder nosotros, pues, tener más claridad de algún contenido. Bueno, creo que no hay ninguna duda sobre ello. Nos queda más que darle un sincero agradecimiento a la licenciada Vilma Baquerano por la presentación. Ha sido muy enriquecedora todo el contenido que nos ha dado y esperamos que los que están ahora conectados aprovechen la oportunidad y busquen en la web, ¿verdad?, el Observatorio General y Justicia Ambiental para que pueda profundizar un poco más sobre el contenido que ahí ella nos ha hablado en esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. También tengo a bien informarles que ya se encuentra nuestra segunda ponente con nosotros, que es la doctora Silvia Guadalupe Ramos. Ella es la coordinadora. Ella es coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Universidades por la Sustentabilidad y el Medio Ambiente, conocida como MUSA. Ella también es docente de la Universidad Autónoma de México, así que tenemos a ella con nosotros en esta mañana para que nos hable un poco sobre un tema muy importante que es sobre el cambio climático, vulnerabilidad, prevención de riesgos y desigualdad de género. Vamos a darle unas palabras para que nos pueda saludar durante esta mañana, doctora. Aún no hemos podido resolver el problema del audio con la doctora. Tienes un par de minutitos, mis estimados, en lo que podemos resolver este impasse. Recuerda cómo estamos un poquito lejos cada uno de nosotros. Mientras tanto, pues recordemos las jornadas siguientes que vamos a tener para que no se las vayan a perder. Recordarles que el enlace que han utilizado durante esta mañana va a ser el de siempre para las siguientes 4 jornadas virtuales que vamos a tener. Bueno, serían 3 porque tenemos también la salida de campo, ¿verdad? Recordarles de la salida de campo para que ustedes vayan solicitando el permiso o se vayan organizando con sus actividades cotidianas y no vayan a faltar el día miércoles 22 de julio. Ese día tenemos la salida a las 7 de la mañana acá de la universidad. La hora de encuentro sería a las 6:30, porque a las 7 sale el transporte. Así que para ese día se les solicita mucha puntualidad a cada uno de ustedes porque nos vamos a trasladar a otro lugar para que vayamos a conocer una bonita experiencia que nos tiene preparado las compañeras de Ormusa. Ellas tienen un espacio donde vamos a visitar y espero, no les quiero adelantar nada porque prefiero que ustedes se acerquen y vayan y no vayan a perderle el adelanto que yo les tengo. Y también tenemos el día de mañana la actividad virtual, siempre a las 9 de la mañana para que ustedes se vayan conectando. Luego tenemos el día jueves, actividad virtual también para que ustedes puedan estar ahí atendiendo esas 2 jornadas, siempre de 9 a 10:30 tenemos las jornadas programadas para que se estén pendientes. Y el día lunes próximo, el lunes 27, sería la jornada de clausura para quienes han podido participar en todas las jornadas y tengan el cumplimiento de sus asistencias. Solamente podemos perder una asistencia justificada por algún problema que ustedes tengan para poder ser acreedores del diplomado. Bueno, esta es la actividad que les estaba comentando un poco e invitándoles también a participar para quienes deseen. Ahí está, campaña de eliminación de vectores en el campus central de la Universidad de El Salvador. No, digamos no al dengue.
Es una actividad completamente abierta a todo el público que desea acompañarnos. El punto de encuentro, a ustedes pueden ver que es en la Concha Acústica, la hora de 10 de la mañana a 12:15, el día de mañana, martes 21. Los estaríamos esperando en ese lugar para que puedan participar y ahí está el QR que ustedes puedan copiar para que se puedan registrar. Aún tenemos cupos, creo que tenemos alrededor de unos 5 cupos disponibles, así que los primeros que se inscriban van a poder acompañarnos. Recuerden que es la parte de la educación y sensibilización ambiental, es una actividad bastante bonita porque estamos apoyando a la comunidad universitaria de que no tengamos algunas enfermedades sobre este insecto del zancudito. Así que para quienes puedan, ya voy a estar pendiente a ver de quienes se inscribieron, van a tener un punto más para el diplomado. Bueno, vamos a ver si la doctora ya resolvió, vamos a darle las palabras. Así que ya saben, bueno, Cristian, Ángela, apúntense un puntito más para este diplomado. Recuerden. ¿Ya la escuchamos? Ya me escucha, perfecto. Sí. Entonces, bueno, ¿cuántos minutos me quedan para la exposición, estimada Patricia? Pues le vamos unos 20 minutos, maestra, por lo que terminamos la reunión. No sé si nos pueden esperar los chicos por ahí. Se nos hace una Perfecto, esperita. perfecto. Bueno, Entonces, vamos. ok. ¿Estamos listos? Sí, listos. Bueno, decía yo, me disculpo con ustedes ampliamente por esta demora. La verdad, no tengo ni la menor idea que haya ocurrido. Traté de pasarme a otra PC también portátil, pero me ocurrió lo mismo. Entonces, creo que así con el celular estamos bien y voy pasando las imágenes. Bueno, eh, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde me desempeño aquí en México, y también como coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, pues me da mucho gusto participar con ustedes y ser parte de esta formación que su prestigiadísima Universidad de El Salvador les imparte en este momento con este diplomado. Entonces, bueno, el tema anterior también decía de la ponente que me precedió, también creo que abordó el tema del cambio climático y los riesgos. Aquí vamos a referirnos un poquito más con toda esta información global y también aterrizar a la parte local de lo que significa en términos de género el aspecto del ambiente. Entonces, empezaría yo con esta reflexión de Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y de Naciones Unidas, que dijo, pues el cambio climático amenaza con revertir décadas de desarrollo y agravar las desigualdades, pero por otro lado también es una oportunidad que tenemos para transformar nuestras economías hacia un futuro más limpio y más justo. Y en ello, pues evidentemente está comprometida la diversidad de género en el mundo. La gestión ambiental con enfoque de género y sostenibilidad territorial es un modelo de desarrollo que reconoce que en todas nuestras regiones, particularmente hablamos de Latinoamérica, los impactos diferenciales del cambio climático y la degradación ecológica en hombres y mujeres es una enorme necesidad para su tratamiento y reflexión. Y este enfoque de género y sostenibilidad territorial busca garantizar que en ese territorio, en ese espacio donde convergemos todas las actividades humanas, haya igualdad de derechos, un acceso equitativo a los recursos naturales y la participación de las comunidades, principalmente nuestras comunidades locales, en la toma de decisiones. Entonces, el cambio climático, un poco reflexionar que es atribuido totalmente ya la responsabilidad humana. El cambio climático, directamente o indirectamente a la actividad humana, ya ha alterado la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural que veníamos observando durante periodos de tiempo comparables. Esto lo dice el IPCC, que es este organismo internacional de cambio climático, lo que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en sus bases científicas de la física del cambio climático, que habló que los cambios generalizados rápidos se están intensificando
Y ya sabíamos que teníamos un umbral crítico que no debíamos sobrepasar 1.5 grados centígrados a nivel global, y esto ya ha sido superado desafortunadamente ya durante esta década de los 2030 en la mayoría y la mayoría de los escenarios de emisiones ya lo dan por sentado que ya estamos sobre los 1.5 grados. Entonces esto va a crear impactos irreversibles. Ya conocemos por las noticias que nos llegan de todos lados que hay un continuo nivel de avance del nivel del mar, el deshielo de los glaciares y la acidificación de los océanos, entre otros impactos que están creándose ya por la evidencia humana. Como todos bien sabemos, el cambio climático, aunque actualmente es atribuido a la acción humana, pero también en periodos históricos, estamos hablando de hace muchos millones de años, también han habido eventos catastróficos derivados de la acción climática. Han habido deshielos, han habido también temperaturas globales, han habido extinción de especies, en fin, han habido periodos críticos de la existencia de la vida, pero lo que sí es que ahora que la humanidad se está enfrentando a estos 1.5 grados de la elevación de las temperaturas globales, pues ya evidentemente es una acción derivada pues de todas las actividades que cotidianamente se hacen a todos niveles. Claro que hay un impacto diferenciado, porque si ustedes ven en todos los gráficos que se ponen actualmente de las actividades industriales, pues quienes encabezan esto en el mundo con las emisiones, pues están los países primer mundo, que está Estados Unidos, China, Japón, Rusia también, India, y en menor medida están nuestros países, principalmente desde México, Centroamérica y Sudamérica, que aunque sí tenemos emisiones importantes, pero no están en la medida en la que están haciéndose en las actividades de los países primer mundo, pero en nuestros países tenemos ya muchísimas afectaciones por el cambio climático. Entonces, la importancia del clima para la vida humana es que de esta combinación de los parámetros climáticos, como es la temperatura, la humedad, la precipitación, pues dependen nuestros diferentes tipos de suelo, los diferentes tipos de vegetación, los ecosistemas, y depende también cómo se producen, cómo se dan los alimentos, en qué proporción, en las diferentes altitudes donde se producen los diferentes tipos de productos que diariamente se consumen, y por tanto dependen del clima, pues esta capacidad que tenemos de alimentar a la población, qué tanto se produce. Hoy día sabemos que hay procesos ya de sequías generalizadas en Centroamérica y sur de México, incluyendo Chiapas, donde nosotros estamos dentro de esa parte del corredor seco que hoy se llama, y que pues llama mucho también la atención de las políticas públicas para mitigar estos problemas, puesto que están generando pues un problema también de intensificación de las pérdidas de los alimentos en muchas regiones. Y hablamos también de algo de las condiciones de las migraciones humanas, recordando que hoy hay un nuevo concepto que se llama del migrante climático, que son de aquellas personas que naturalmente son expulsadas de territorios donde ya no hay condiciones para que crezcan plantas cultivadas o nativas. Y entonces ese es un problema nuevo que se está creando en la presente generación. Entonces, en la actualidad estamos pues experimentando ya este rápido calentamiento sin precedentes debido a actividades humanas, pero principalmente son las actividades industriales, las quemas de combustibles fósiles, que están generando emisiones de gases de efecto invernadero a todos niveles, ¿no? Entonces, en el último informe que dio el IPCC entre el 2010 y 2019 que se analiza, el promedio anual, dice, de las emisiones de gases de efecto invernadero fue el más alto en la historia de la humanidad. Y si ustedes revisan la información cada año, se dice que cada año, pues es el año pasado fue el más cálido registrado en el mundo, pero hoy, a estas fechas, a estas alturas, se habla ya de este año como uno de los más cálidos. Entonces,
¿A qué se debe esto? Bueno, ya lo sabemos, que es el efecto de estos gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que está aumentando en una forma descontrolada. Ya sabemos que hay países, por ejemplo Estados Unidos, que se salió, por ejemplo, de las negociaciones del cambio climático y por tanto ellos, no, que son primer mundo, no están obligados a hacer algo para frenar sus emisiones. Entonces, sí es un problema mundial y las repercusiones locales que tenemos, pues tenemos que enfrentarlas a través de las acciones de adaptación y mitigación. Entonces, el CO2, que decimos es el principal responsable, aunque hay en cantidad el CO2, pero el metano, que es un gas pues todavía de un potencial de calentamiento mayor, también está presente en las actividades, principalmente las actividades agropecuarias, y el óxido de nitrógeno, que son los principales combustibles, que son los principales gases de efecto invernadero, y hacen entonces que se retenga más calor del necesario y esté permanentemente aumentando la temperatura media del planeta. Y si se fijan ustedes, diariamente nos están llegando información de los medios de comunicación principalmente, de todos los impactos que están generándose pues, por el lado del Pacífico, estos que le dicen tifones, que son huracanes también, que están llegando pues, a las áreas, a los países asiáticos, y generando enormes, pero enormes daños incalculables que pues desandan el desarrollo cada vez de nuestros países y nuestras regiones. Este gráfico es muy interesante porque nos habla de cómo están distribuidas las temperaturas a lo largo, pues literalmente de 2 siglos. Los que nacimos a mediados del siglo pasado para el año 2000, no experimentamos nunca jamás este nivel de temperaturas tan altas ni los impactos que se están viendo ahora. Un huracán era visto cada, pues muy raras veces y por supuesto los daños. Pero a partir del 2000 y más bien en la última década y después del 2020, pues ya lo que estamos viendo son los impactos cada vez más fuertes, con impactos más prolongados en nuestras costas principalmente y obviamente también las grandes lluvias y humedad que dejan dentro de nuestros territorios. Y por tanto, pues digamos que el nivel de responsabilidad que tenemos tanto los adultos, pues en nuestras espaldas se coloca ya una gran responsabilidad del presente, de lo que está sucediendo, pero más diría yo sería para aquellos países, ¿no? Los países que generan más emisiones y tienen un nivel de consumo altísimo y un nivel de depredación, por supuesto, del ambiente. Pero como sea, este nivel de responsabilidad ahora le toca adquirirlo, pues las generaciones jóvenes, ustedes estudiantes o también nuestros docentes, que también son muchos de ellos jóvenes, que están también impulsando estos cambios de actitudes, de habilidades y nuevos conocimientos sobre cambio climático, porque si ustedes ven en este mapa hacia la derecha, después del 2020, hay unas barras que hablan desde las temperaturas muy bajas, Doctora, intermedias, ¿sí? perdón que la interrumpa, no estamos presentando, si me apoya con eso. No está pasando No, no está pasando. Hola. Hola, hola, la escuchamos, doctora, adelante. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, esto está de emoción y bueno, eh, vamos a seguir. Decíamos en esta presentación, pues me interesa también ver con ustedes que el cambio climático pues es una responsabilidad generacional. Los que tienen la responsabilidad de las emisiones, pero también esa responsabilidad de trabajar en la adaptación y la mitigación, porque las presentes generaciones que vienen y que están ya en curso, estamos hablando de jóvenes que ahorita tendrán 15, 20 años, les tocará vivir en condiciones muy complejas. Entonces, a todas luces,
todas las generaciones nos toca asumir las responsabilidades relacionadas, porque en esta imagen que nos presenta el IPCC, nos habla pues prácticamente que una persona que nazca, que ya nació a principios de este siglo, tendrá 70 años, pues hasta el 2070 de este siglo, y le tocará pues definir una condición muy compleja si las emisiones siguen aumentando en la forma en que hoy se está haciendo. Entonces, ¿sí siguen viendo la lámina? La siguiente lámina. Sí, la podemos ver. La siguiente no, todavía no la ha pasado. Solo vemos la del riesgo y vulnerabilidad de cambio climático. ¿Están viendo esta siguiente? No, hoy sí ya. Sí. Ya ven. La pongo en. Bueno, lo interesante de las lecturas de todos estos gráficos que nos presenta el IPCC es analizar lo que está pasando en el sentido de que en cuanto a niveles de referencia de dióxido de carbono, hacia más o menos el siglo pasado, antes del nivel preindustrial histórico, estaba el mundo aproximadamente con 280 partes por millón. Hoy día, esta cifra es de 430 partes por millón de dióxido de carbono, que son las mediciones que hace este observatorio de Mauna Loa. Y vemos la tendencia del gráfico efectivamente subiendo, y esto pues nos habla de este calentamiento que no, hasta ahorita pues no hay una forma de poder revertirlo y llegar a condiciones donde tengamos pues esta forma de decir pues el mundo ya no está en peligro, y por tanto tenemos condiciones ya para una normalidad climática mundial. Y esto no está pasando desafortunadamente. De ahí que, pues, todas las acciones que estemos acentuando para mejorar nuestras condiciones, pues es lo que está al alcance de la política, tanto mundial como la política de cada uno de nuestros países, porque vean, este gráfico, que es muy interesante también del IPCC, nos habla de los escenarios de cambio climático. Hacia abajo hay una línea azul con un escenario RCP2 de las temperaturas que no deban de subir Sí, sí, pase adelante. de 2.3 a 2.6. Y el otro extremo es un escenario, el peor escenario, como se veía en el gráfico anterior, de las condiciones que van a haber en los años más adelante, si es que no cambian las tendencias, con un escenario de RCP 8.5, y estaríamos hablando de temperaturas de 3.2 a 5.4, y con un nivel de aproximadamente de ya casi más de 580 partes por millón a 720 partes por millón de dióxido de carbono. Entonces, estos gráficos nos sirven muy de manera pedagógica para ver pues pues cómo estamos, ¿no? Y cuál es el nivel de responsabilidades que tenemos como países para ajustar pues estas emisiones y buscar a todas luces pues la restauración. Este gráfico también, que es una figura muy interesante también del IPCC, de estos mismos escenarios, estas trayectorias socioeconómicas compartidas que llaman ellos por siglas en inglés, que hablan de los escenarios del cambio climático, del riesgo y la vulnerabilidad. Y ellos hablan de estos 5 escenarios globales proyectados hasta el 2100. Hacia la izquierda, pues tenemos pues un escenario donde sí se usan de manera racional los recursos naturales, pero también ya hay energías renovables como la energía eólica, también la energía solar, etcétera, y un uso racional del territorio. Y contrariamente a un escenario distinto, que es el escenario extremo, donde hablamos de las temperaturas que ya superarían cualquier condición humana,
con una cantidad de industrialización todavía mucho más mayor de la que actualmente tenemos. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí en este gráfico de los impactos, tenemos el que siempre los habían presentado en todas las publicaciones, de que peligro es igual, el riesgo es igual a los peligros por la vulnerabilidad y por la exposición, entre las capacidades, ¿no? Pero a este escenario de impactos le hemos agregado el más peligroso, probablemente, que es el clima. Si bien había habido una variabilidad natural, como lo dijimos anteriormente, ahora ha cambiado totalmente el panorama por el factor antropogénico. Y esto es lo que está cambiando en todo el mundo peligrosamente a solo 1.5 grados de diferencia global, estos impactos. Entonces, efectivamente, los desastres e impactos están aumentando con el cambio climático, eso es una realidad. Esto ha sido, todas las alteraciones que ya se han hecho, muchos son irreversibles, se han pues, usado extraordinariamente de manera pues ya muy perjudicial. Los servicios ecosistémicos se han afectado a los suelos, al agua, a los bosques, a su biodiversidad. Y pues todos estos impactos evidentemente hacen difícil que se trabaje en un desarrollo armónico como se está proponiendo con el desarrollo socioeconómico, ambiental y social, que es el desarrollo sostenible tal como está planteado en las tres aristas que deberían de converger para hacer un equilibrio. Entonces, pues hemos desequilibrado totalmente este desarrollo. Actualmente no es un desarrollo sostenible como tal, empezando con uno de los factores quizá más complejos de todas las sociedades y territorios, que es la pobreza. Entonces, mientras no hagamos mucho por sacar a mucha población de pobreza y de pues toda esta inequidad, pues difícilmente la gente puede salir, digamos, a hacer también algo para mejorar sus condiciones y, por supuesto, sacarlos del peligro del cambio climático en territorios muy vulnerables. Entonces, ¿cómo está nuestra región de América Latina con relación a esta vulnerabilidad del cambio climático? Pues también aquí tenemos estos mapas donde nos hablan del índice de vulnerabilidad al cambio climático en este estudio al 2014, pero que nos habla cómo está, por ejemplo, Centroamérica, México y todo el territorio de Sudamérica, y el índice de exposición. Entonces, pues ven, el territorio no nos va bien, aunque México en su índice de vulnerabilidad se ve como un índice medio con relación a los impactos al cambio climático, pero cuando pasamos al índice de exposición para este mismo periodo del 2014, pues ya vemos que nuestro índice de exposición aumenta. Si bien, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad, acuérdense que está asociado a las condiciones socioeconómicas de estos territorios, pues cambia mucho en el caso de la exposición, porque la exposición tiene que ver a, pues tanto nuestra región geográfica, por ejemplo, en la zona norte de México, mucho más sequías, en la zona sur, los impactos también con el problema también de sequías y también de inundaciones y otros impactos derivados de su exposición, toda la península igual, el paso de huracanes, etcétera, igual la región centroamericana y también la parte de la región sudamericana. Entonces, aquí es donde entramos a hablar pues, de estos pilares de la sostenibilidad territorial, estos también vértices, lo económico, lo social, lo ecológico, que debería ser también tener un equilibrio en la sostenibilidad. Pues también tenemos que ver qué es lo que está pasando en cada una de estas aristas. En lo económico, porque el fomento de actividades productivas locales son importantes porque generan riqueza sin que se agoten los recursos naturales. De esto nos debería hablar. En lo social, pues nos habla del bienestar comunitario, el acceso a servicios básicos, salud y garantía de los derechos humanos. Y en lo ecológico, porque deberíamos de restaurar los ecosistemas
conservar la biodiversidad y reducir obviamente las emisiones. Hasta entonces no hagamos lo suficiente por ello, pues no podemos hablar de una sostenibilidad de este territorio que tanto nos preocupa por los impactos que tiene. Entonces, los territorios socioambientales no solo son espacios físicos, sino ecosistemas donde convergen estas dinámicas ecológicas, culturales, económicas, comunitarias. También estos espacios sostienen el territorio de nuestros actores locales, nuestra población, por lo que son indispensables los procesos educativos situados, comunicación, campañas informativas y trabajo directo con estos actores para que podamos intervenir en ellos. Los territorios representan un espacio fundamental para el aumento al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como también el valor social de la cultura y las tradiciones de todos estos actores locales que convergen en estos territorios. Entonces, los principios cruciales en la incidencia ambiental del territorio, pues es este enfoque, que reconoce saberes locales y las dinámicas propias de la población, la comunicación participativa que transforma a las personas de los receptores pasivos en agentes de cambio, y la cultura ambiental aplicada que está relacionada al cuidado del entorno con prácticas reales, con prácticas viables y que sean sostenibles. Hoy día, pues ustedes hablan mucho de las soluciones basadas en naturaleza, que tienen mucho que ver en restaurar estos principios de los ecosistemas. Entonces, estos elementos son Excelente. y de justicia ambiental, con acceso también equitativo tanto a los beneficios como también a la protección justa frente a los riesgos ecológicos y climáticos que también interactúan en este territorio llamado espacio geográfico de sostenibilidad. Y todo esto en un nuevo escenario que hoy día llamamos cambio climático. Entonces, ¿por qué la importancia de vincular el género y el medio ambiente? Primero, porque hay impactos diferenciados. Ustedes y todos sabemos que las mujeres y niñas suelen ser más vulnerables a los desastres naturales y a crisis ambientales por las desigualdades que tenemos, tanto estructurales y desafortunadamente muchas veces dependencia de recursos naturales y también dependencias al entorno también familiar de muchas mujeres y niñas. En tanto, las mujeres también como agentes de cambio, las mujeres especialmente en comunidades rurales e indígenas, poseen conocimientos ancestrales que son vitales reconocerlos para la conservación y la adaptación climática. Hoy día sabemos todo lo que conservan nuestras culturas del conocimiento tanto de los bosques como de las plantas, los alimentos, los suelos, etcétera. Y de participación equitativa con una gobernanza ambiental que mejore significativamente cuando se incluyen las voces y experiencias femeninas en el diseño de políticas públicas. Y pues ustedes saben que esto no ocurre gratuitamente. Se han tenido que hacer pues muchas modificaciones a muchos aspectos de gobernanza porque la voz de la mujer en muchos lugares pues no había sido tomada en cuenta, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la sostenibilidad territorial es inalcanzable sin la equidad de género. Eso siempre está claro, debe de quedar claro. Y las mujeres son pues agentes estratégicos en la gestión ambiental y dado los escenarios que vimos que no son buenos, el cambio climático desafortunadamente creo que después del COVID es la amenaza global, mundial más grave que hoy día existe y que en las mujeres como agentes estratégicos hay un gran poder, digamos, de gobernanza en esta gestión ambiental para ojalá que podamos revertir muchos cambios de lo que actualmente se está viviendo. Y pues déjenme decir que sí se ha avanzado en la integración de la perspectiva de género en los instrumentos de política. Los CDS, ustedes saben que el ODS 5 de igualdad de género, pues tiene todo muchísimo material para basarse en ello.
Y cada uno de nuestros países, todos sin excepción, en nuestras políticas nacionales y también las internacionales, contemplan ya la participación cada día mucho más de mayor incidencia en gobernanza y también en las contribuciones determinadas que fija cada uno de nuestros países de frente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ya está el tema de equidad y género, el IPCC, por supuesto, la CEPAL, etcétera. Pero necesitamos fortalecer mucho los niveles de gobernanza, los liderazgos y los derechos de nuestras mujeres, y sobre todo en los ámbitos rurales. Entonces, pues mucho que hacer, mucho que reflexionar. Veía la última lámina también de la ponente pasada y hace énfasis en esto, ¿no? Todo lo que nos hace falta. Y la planificación territorial pues debe de basarse en la justicia social y la participación democrática, pues no solamente de las mujeres, sino también de todas las diversidades que hoy día convergen en nuestros territorios. Entonces, pues muchos retos, ¿verdad? Y yo creo que ahí es clave el papel de las universidades, por eso me place mucho el poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, y con la pena de todo lo que ha ocurrido con esta presentación, que nuevamente me disculpo, no fue mi causa, pero espero tener la oportunidad más adelante de poder seguir colaborando con ustedes, pero pues los retos están, fíjense, un lugar muy importante en nuestras universidades, porque en nuestras aulas se están formando los próximos decisores de la política pública en muy corto plazo. Entonces debe de quedar claro el papel importante que tienen cada uno de los jóvenes, también de nuestros docentes, que también están en esta práctica para poder insertar el cambio climático y todo este rol del territorio y género para poder realmente incidir en el trabajo que desarrollemos a cualquier nivel. Entonces, pues con esto termino, con esta frase de la adaptación, ¿verdad? Porque finalmente no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, es aquella que se va a adaptar mejor al cambio, ¿verdad? Es una frase de Charles Darwin y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Al contrario, una gran disculpa a ustedes, pero bueno, al final y al cabo creo que este era el mensaje y pues con mucho gusto si tienen alguna pregunta, si hay tiempo, estoy a la orden. Sí, claro, vamos a ver si alguien tiene alguna preguntita por ahí. Vemos la mano levantada, Eva Regina, le damos la palabra. Yo aprovecho mientras tal vez Eva Regina puede colocar su consulta en el chat, agradecer nuestro más sincero agradecimiento a las dos ponentes de esta mañana por su valiosa participación que han tenido en el desarrollo de las temáticas para dar una mayor profundidad al diplomado de gestión ambiental con enfoque de género y sostenibilidad territorial. Estamos completamente agradecidos por los aportes, los conocimientos y el enfoque que de manera clara y profunda pues han desarrollado en estos temas, esperando que para los participantes ha sido bastante provechosa estos contenidos tratados y los esperamos en la próxima jornada que será el día de mañana, martes 21 de julio, siempre en el horario de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. Así que vamos a ver si tenemos la consulta para poderle dar lectura. No, me parece que no tenemos acá. Bueno, si no hay otra preguntita por allá, alguien más que levante la mano, vamos a dar por finalizada la segunda jornada del diplomado, ¿verdad? Para ver y esperar el día de mañana la participación. También veo que ya se han agregado al WhatsApp. Ahí vamos a estar enterándonos de todo lo principal. Pues con gusto también están ahí mis contactos y cualquier consulta o cualquier pregunta con muchísimo gusto. Ok. También, doctora, le vamos a agradecer si nos comparte la presentación para hacérsela llegar a los participantes. Con todo gusto se lo envío en el chat.
Está, me indican que ya tenemos aquí la de Eva en el chat, dice. Adelante. Vamos a darle lectura. Dice, si nos brinda un ejemplo de caso en territorio de México, dice. De la gestión territorial. Ajá, correcto. Sí, fíjese que no quise extenderme mucho con un caso de la gestión territorial, pero miren, sin temor a equivocarme, creo que México es el único país, y quisiera, podría parecer un poco presuntuoso, pero no lo es. La política pública mexicana se ha fijado como una meta la reducción de la pobreza, de manera que ha habido fondos públicos directamente aplicados a reducir esa brecha a través de varios de los programas centrales del gobierno. Entonces, el hecho es que, por ejemplo, hay el apoyo a la gente de mayor pobreza en el país, y hoy día la propia UNESCO, la propia ONU, ha reconocido que es México el único país que ha reducido un 15% de su pobreza a través de recursos económicos directamente aplicados. Entonces, cuando una gente pobre recibe un recurso, hay un estímulo probablemente a mejorar su condición con relación al ambiente. Mientras tanto, todos sabemos, porque todos lo sabemos, y es una realidad en América Latina, la gente presiona el recurso natural. Por ejemplo, ¿por qué? Porque a lo mejor extrae madera, extraen algunos servicios digamos, del bosque para poder vender, para poder sobrevivir, subsistir, porque no hay ningún otro tipo de ayuda para poder salir de pobreza. Entonces, creo que ahí hay un reto enorme en todo el mundo de que realmente se puedan aplicar más recursos a reducir pobreza, y eso revierte, sí, la parte ambiental. Otro ejemplo es un programa que se llama en México Sembrando Vida, que es un programa también aplicado a productores de áreas marginales o de áreas marginadas en México, y también es un recurso que se le da para, ahí sí, mediante asistencia técnica, a aplicarse, por ejemplo, a la agricultura orgánica, a la restauración de recursos, principalmente suelos, y ha aliviado la economía como no tienen una idea. Me ha tocado personalmente ir a esas comunidades, a hacer talleres en la parte de recursos naturales y suelos, y hemos hecho encuestas de cómo están cambiando la vida a través de todo ese esquema de la restauración, y entonces creo que sí podemos hacerlo. Hay ejemplos probablemente también, bueno, esto es en México, como les decía, Sembrando Vida, lo de también el aumento de la disminución de pobreza en el país. Pero, por ejemplo, Costa Rica, hoy se habla de que es uno de los ejemplos también de cómo han recuperado sus bosques, que no ha sido de la noche a la mañana, han sido décadas de trabajo de restauración de recursos para poder tener una neutralidad que le llaman neutralidad verde. O sea, han recuperado bosques, y por supuesto, pues es el camino que debemos de llevar. Yo creo que así es. Finalmente, el territorio, de cualquier tamaño que tengamos que intervenirlo, o coadyuvar para su intervención, bueno, no intervenirlo, pero sí coadyuvar, está pues desde el territorio más inmediato, que puede ser hasta el territorio urbano donde vivimos, nuestras colonias, el ejido, o como se llame allá, los cantones, o como se llamen las áreas, donde podemos hacer trabajos de colaboración de nuestras universidades con las prácticas pues de mejoramiento ambiental, o de sembrando vida, o de estas soluciones basadas en naturaleza. Hay mucho por hacer. Lo peor que podemos hacer es quedarnos solamente con el proyecto universitario, o con los brazos cruzados con estas iniciativas. Entonces, eso sería mi respuesta a nuestra compañera que hizo la pregunta. Muchas gracias, doctora. Nos ha quedado bastante claro con los ejemplos y que ha sido una gran contribución que han hecho ustedes por allá en México.
Vamos a hacer una última petición. Quisiéramos ver si todos los participantes que tengan acceso a activar sus cámaras las puedan activar, ya que mis compañeras acá de comunicaciones van a tomar una captura de pantalla para registro de los participantes, quienes pueden, ¿verdad? Para que se preparen. Así la vayan activando y nos queda ahí el registro de quienes están participando, esas caritas. Vamos a ver por aquí. Yo también activo la mía también por acá. Si me hace el favor, doctora, de dejar de presentar para que se nos amplíe. Ok. Muchas gracias. Veamos acá todos los que tengan sus camaritas ahí disponibles para que coloquen su mejor sonrisa de la primera jornada virtual del Diplomado de Gestión Ambiental con enfoque de género y sostenibilidad territorial. Vamos a ver, ya tenemos un par de caritas por ahí. Entonces ahí, Margarita, su señal. Muchas gracias, Pati. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar unos segunditos más porque veo que todavía se están activando algunas cámaras. Claro. Los agarramos de imprevisto, no les advertí antes de que nos pasáramos ahí el peine, pero no hay problema. Ya saben, en la siguiente, preparados para la toma de fotografía. Sí, la mejor sonrisa. Ahí está. Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Margarita. Bueno, chicos y chicas, doctora y licenciada, más público que nos acompaña, agradecerles haber finalizado esta jornada del día de hoy. Esperamos tenerlos el día de mañana también, de 9 a 10:30. Así que muchas gracias. Cuídense y nos vemos pronto. Saludos para Hasta todos. pronto. Hasta pronto, Saludos. doctora. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo y éxitos en su diplomado, estimados. Gracias. Gracias, doctora, por el breve apoyo. Esperamos seguir contando con usted en otras jornadas. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias.